¿Por qué la especie humana ha alentado desde siempre la ficción? ¿Por qué nos hace tanta falta? Me parece que habla muy bien de nosotros esto de poder tomarnos tan en serio la ficción. Los cuentos, las novelas, la poesía, las obras de teatro, claro. La literatura fantástica tiene la capacidad de hacernos transitar por espacios que en nada se parecen a nuestra realidad. Sin embargo, siendo tan desmesurada y tan atrevida, la literatura fantástica es apenas nada con respecto a todo lo que somos capaces de crear, de soñar, de anhelar. Empecé a escribir literatura fantástica segura de que era otra manera de pensar la realidad. No un escapismo, sino la posibilidad de crear mundos que parecen distantes, alejados de las leyes naturales, de lo que podemos registrar con los 5 sentidos. Realidad y fantasía son como las 2 piernas de un cuerpo. No puede andar la una sin la otra. Los elementos fantásticos estuvieron presentes desde los orígenes de la literatura, aún en los relatos orales. Las primeras epopeyas que se conocen, Gilgamesh, El Anillo de los Nibelungos, la Ilíada y la Odisea, poseen relevantes elementos fantásticos y aparición de seres sobrenaturales o míticos. Los mitos proporcionan una explicación de la realidad, instaura un modelo de comportamiento, una figura heroica y unos modos de actuar que serían deseables para una cultura. Las leyendas, en cambio, son relatos que tienden a explicar fenómenos más acotados. Por ejemplo, la luz mala, que explica los fenómenos de fluorescencia de los huesos en el campo. Hay ciertos sectores de la sociedad que suelen rechazar o hasta temer el pensamiento mágico. Tal vez haya en ese rechazo una idea errónea, porque mágico no es lo que no existe, sino lo que todavía no podemos explicar. Además, lo mágico explica los temores individuales y colectivos. Le da cuerpo y voz a los misterios. Bueno, paradójicamente, en tiempos de la Inquisición, las hogueras quemaron por igual a magos, brujas y científicos. Ellos, al fin de cuentas, cada uno a su modo, trataron de comprender las profundidades de la realidad. Hola, Adriana. Lili, querida, qué alegría encontrarte, Lili. Ay, me encanta encontrarte y me encanta encontrarte con la literatura fantástica. Ay, estamos fascinados con la saga. Contame, ¿por qué elegís la literatura fantástica? A mí me encanta que la elijas, pero ¿vos por qué te animás a elegirla? Casi imprevistamente. Instauramos la hora del cuento y todo el mundo eligió distintos libros, entre los que estaban los tuyos. ¿Y qué otros autores le das, Adriana, de literatura fantástica? Han leído Tolkien, han leído, por supuesto, Úrsula Le Guin, Elsa Bornemann, que a los chicos, a los varones les encanta el terror. Claro, bueno, otra forma de lo fantástico. Bueno, pero vos sabés que yo nunca creí que se iban a aprender tanto. Creo que encontraron a partir de leer, libros como los tuyos, y como de tantos autores fantásticos, se encauzaron en este arte de leer, porque creo que es el origen para todo, es lo que a ellos les ha dado voz. Bien. ¿Y vos dirías, Adriana, que en algún sentido es política o hay política en la fantasía? Digo, política grande, ¿no? Sí, seguramente. No puede escindirse la política de la fantasía. Tal cual. No, es totalmente imposible. Es totalmente imposible, porque cada escritor tiene una visión del mundo
de la realidad y eso es la política. Exacto. No hay otra definición. Hasta los duendes son seres políticos. Sí. No, hasta la risa es política. Y porque la esperanza es política. Muy bien. Bueno, Susurro, si querés, vamos con los chicos. Vamos con los chicos, vamos con los chicos. Uno de los primeros relatos considerados por todos como el primer relato fantástico es El Diablo Enamorado, de Cazotte, de Jacques Cazotte. ¿Qué pasa en El Diablo Enamorado? El protagonista se enamora de una mujer y resulta que esa mujer es el diablo, pero él no sabe si es el diablo o es una mujer, y en esa incertidumbre radica lo fantástico. Y está la importancia que tiene, que eso hace que se cuestione todo su modo de conocer el mundo real y todas las reglas que él se ha armado para interpretar el mundo, que es lo que nos pasa con el fantástico. El plus de novedad que nos permite la literatura fantástica es chiquitito. Entonces, ¿por qué elijo lo fantástico? ¿Para poner nombres raros? ¿Para que la gente tenga cuernos? ¿Para que todo pase igual, pero en Marte? Yo creo que cualquier autor tiene que responderse por qué quiere hacer literatura fantástica. Por ejemplo, cuando yo escribí la saga de los confines, hace 15 años ya, me lo pregunté. Porque yo bien podría haber escrito un relato histórico y en vez de Uzi Wilkes escribir sobre mapuches, en vez de Ciszahai sobre mayas, y en vez de empezar el relato en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos otro curso, hubiera empezado el relato en América, año 1492. Somos la magia. Somos la magia de este lado del mar. La cofradía del recinto y la cofradía del aire libre nacieron de la misma luz, allá en las tierras antiguas. Cuando ambas consigan elevarse por sobre las criaturas, se encontrarán en los cielos y allí se entenderán. Un brujo de los confines no es más ni menos que un nogal. Un nacimiento humano no es más ni menos que una floración. Un astrónomo escrutando las estrellas no es más ni menos que un pez desobando. El cazador no es más ni menos que la presa que necesita para vivir. Un hombre no es más ni menos que el maíz que lo alimenta. Cupuca nos recordó que la creación es una urdimbre de hilos indispensables. Y bien, es atributo de la magia ver y comprender esas correspondencias. Esa, y no otra, es su sabiduría, hecha de las materias de la tierra. Tal vez la magia pueda comprender cómo se corresponden la lombriz y la montaña, dónde se buscan y dónde se resisten. Pero para eso debe preguntarle a la montaña y a la lombriz. Si un día lo olvidamos, la sabiduría será soberbia, y lo mismo que nos sirve como medicina será ponzoña. Buenos días para todos y gracias, ¿eh? Y muchísimas gracias porque son lectores, ¿no? Más allá de que sean lectores de la saga, eso no es lo más importante, eso no es importante, pero sí son lectores, me parece, ¿no? Sí, qué bueno eso. ¿Y son lectores de fantasy o leen lo que les cae a la mano? Me gusta mucho la literatura científica, histórica y fantástica. He leído algunos de sus libros, pero también hay algunas otras sagas. Por ejemplo, en esta biblioteca yo he leído la saga de Harry Potter de Rowling, una de las clásicas, y esa es una de mis sagas favoritas. El Rastro de la Canela, algunos otros libros así, han sido uno de los que más me han marcado, entre otros. Está bueno eso. Hay una cosa que me interesa preguntarles, que yo lo escucho como escritora y quizá ustedes lo escuchen como lectores o como estudiantes. ¿Vieron que a veces se acusa a la literatura fantástica de ser, no sé si la palabra es nociva, pero por ahí anda, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que los hiciera vivir a ustedes en una irrealidad que hasta puede ser peligrosa. No sé si alguno de ustedes me quiere contar qué opinión tiene sobre esa... Yo opino que es mentira.
que porque leamos eso no nos va a pasar nada malo. Solamente estamos leyendo un libro, no nos va a afectar nada. Bien, bien. Bien, así como que vos podés, digamos, leer literatura fantástica y de alguna manera hacerla interactuar o relacionarla, si vos querés, con tu propia vida, con tu país, con tu situación, con tu familia. Totalmente. Entonces, pues, porque la literatura fantástica tiene relaciones, tiene como algo que ver con cosas que pasaron de verdad, o algo totalmente igual, pero con otras personas, otras características. Exactamente, exactamente. Yo coincido totalmente con lo que él dice, porque, bueno, en primer lugar, porque es imposible imaginarse algo que no conocemos. Si uno piensa en un centauro, claro, el centauro no existe, o suponemos que no existe, pero sí existen los caballos y sí existen los hombres. Con lo cual, digamos, lo fantástico es esta posibilidad de unir de manera diferente lo que conocemos y casi siempre, no sé si ustedes coinciden conmigo, esas uniones no son caprichosas. Unir un hombre y un caballo tiene un sentido simbólico, profundo. Nos está queriendo decir algo de la especie humana y de la especie animal. Entonces, a mí me parece que es muy cierto y es muy justo. Digo, la literatura fantástica es otra forma de escribir sobre la realidad. El pensamiento mágico toma la materia, toma el tiempo, toma como elementos que pueden ser transformados. Y entonces eso da muchísimas posibilidades. Y bueno, tenemos por ejemplo los brujos en la saga. Y los brujos, ¿qué eran? Los chamanes. Y los chamanes, ¿qué eran? Eran hombres que tenían un cierto conocimiento sobre las hierbas, sobre las propiedades curativas, sobre las formas para entrar en trance. Eran como un intermedio o un mediador entre el mundo, digamos, terrenal y otro mundo diferente. Y bueno, no era, según como lo queramos entender, es magia o es ciencia. ¿Qué es un monstruo? Un monstruo, socialmente hablando, no es un ser horripilante y feroz. Es algo mucho más serio. Para las sociedades, lo monstruoso es el otro. Es lo que interpela sus paradigmas y pone en jaque sus tabúes. Hay aquí otra de las potencias de la fantasía. Nos acerca al otro. Nos señala que la otredad no muerde y que, en cambio, puede enriquecer nuestras vidas y humanizarnos. Lo que permite la ilustración, sobre todo en el género fantástico, es acercar al lector a poder hacer un poco más tangible o creíble ese mundo mágico, ¿no? O bueno, fantástico. Principalmente es relevar. Relevar implica para mí, como te decía, primero el texto y sobre todo en segunda instancia, si el texto tiene se agarra de alguna manera de algo histórico, bueno, es relevar cómo era la vestimenta, el arte, la arquitectura, digamos, todo el entorno cultural de una imagen. Y es por eso, en mi caso, a mí me gusta trabajar mucho con el realismo o el hiperrealismo, porque la ilustración realista te hace mucho más tangible y real un ser mitológico, una ciudad fantástica colgando en el cielo, no sé, algún efecto de magia, uno a través de la ilustración puede hacerlo. Y en ese sentido creo que texto e imagen tienen una sinergia muy particular, ¿no? Y se potencian uno con otro.
Me fascinó el hecho de descubrir una saga épica con impronta latinoamericana y con una escritora que era argentina. Entonces, a partir de ahí, el trabajo que empecé, todo este imaginario que a mí me resultaba muy propio, ¿no?, de nuestra tierra, empecé a trabajarlo por mi cuenta, con los primeros personajes. Hasta que en un momento apareció la imagen de Cupuca, y esa imagen de Cupuca fue el disparador para querer contactarla a Liliana y ver qué sentía ella con esta imagen, a ver si eso que yo estaba imaginando tenía algo que ver con lo que ella contaba a través de los libros. Y bueno, felizmente para mí a ella le encantó la imagen, le gustó, a partir de ahí empezamos a tener contacto, nos reunimos y siempre me dio libertad para trabajar, siempre me da mucha libertad para trabajar. Para mí ha sido fascinante, ¿no?, como esta retroalimentación ya a esta altura. Muchas veces me pregunto por qué queremos escribir literatura fantástica. Digo, la realidad y el realismo nos proporcionan infinitas posibilidades de contar casi todo. ¿Cuántas veces habremos escuchado la famosa frase, la realidad supera la ficción? ¿Cuáles señalarías como las grandes, si es que las hay? A veces yo no sé si son tantas. Las grandes diferencias entre un texto realista y un texto fantástico. Y es complicado. Lo que pasa es que, o sea, porque en el fondo un texto realista también es fantástico, Claro, bueno, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. O sea, para mí la fantasía mira como del margen. Ah, qué lindo. Mira de costado, Ajá. o sea, yo no te miro la librería de acá, sino que te la miro de allá, de esa puertita, y veo otra cosa. No ves lo mismo. Qué lindo es. Para mí, ¿entendés? Y eso es lo que a mí me gusta de la fantasía, que no te permite lo otro. El realismo no lo corres del todo, está bien. Obviamente lo inventás, pero es este mundo, caminás por la calle Corrientes, tenés toda una serie de... Suponete que yo haga algo sobre Buenos Aires, qué sé yo, paseás por Palermo y es Palermo, el referente es directo. En este otro también es más trabajo, porque tenés que inventarte el referente. Y eso, ¿cómo es construir un verosímil fantástico? Porque verosímil construimos siempre, aunque obviamente, pero un verosímil fantástico que notas, en tu caso digo. En mi caso es muy distinto del tuyo. A ver, por lo que yo sé, porque vos te haces todo eso antes. Vos te armás el mundo y metés la acción. Sí. Yo no. Bueno. Yo empiezo la acción y voy armando el mundo. Y a medida que va pasando lo entiendo más, pero solo lo puedo entender así, no me sale antes. Si yo me siento a armar un mundo, a mí no me sale. ¿Por qué tomaste la decisión de escribir literatura fantástica? A ver, fue una conjunción de varias cosas. Una es que leí tu saga y dije, no solo los que escriben en inglés pueden hacer literatura fantástica. Grave error que yo tenía, ideológico incluso, pero bueno, ¿viste? Eso fue una. Pero la otra fue que fui, y siempre cuento esto porque creo que ese viaje a mí me cambió la vida en el año 2000, a Brasil, a una ciudad que se llama Vitória. Y como yo estudio literatura amerindia de los indios de Estados Unidos, la chica que lo organiza, que sigue siendo mi amiga y la vi hace 2 años, me organizó un viaje a una reservación guaraní. Fuimos y llegamos a un lugar al lado del mar, mucho calor, había como un quincho enorme, sin paredes. Nos sentamos con el cacique y entraban y salían unos tucanes enormes, unas cosas así salvajes. Entraban, se te posaban ahí, salían para el otro lado, entraban por las paredes, ¿no? Sí. Y una de las chicas le preguntó al cacique, ¿por qué no cierran las ventanas con mosquitero? Obviamente no las vas a cerrar porque es un calor que no se banca. La miró el tipo a la señora esta y le dijo, creo que fue en portugués, pero lo que le dijo es, si cerramos las ventanas, ¿cómo entran los pájaros? Y a mí me fue como un relámpago, me hizo una cosa impresionante y dije, yo tengo que escribir sobre un mundo donde alguien quiera que entren los pájaros, los gusanos, a la casa.
Y empezó así, o sea, la primera escena de la saga, que yo ni siquiera sabía que era una saga, porque ya te digo que yo no planifico, es en ese quincho. Lo que pasa es que, bueno, no es ese quincho, no es en Vitoria. Hay 4 chicos que ahí no estaban, pero es Pero es eso. el espíritu de... Es eso. Sí. Y entonces no me quedó otro camino que la fantasía. Ahí no había otro camino para mí, creo. En el siglo XX se da otro movimiento que está bastante emparentado con el fantástico, que es el realismo mágico. Y bueno, ahí hay nombres que todos conocemos: Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez. Pero el realismo mágico estaría más relacionado con lo maravilloso. Se dice que hay una línea que va entre lo mimético, lo realista y lo maravilloso. En el medio estaría lo fantástico, porque toma elementos de los dos y los pone en juegos para provocar esa incertidumbre en el lector. Y fíjate que justamente lo fantástico está todo definido por la negación. El fantástico representa lo irreal, lo desconocido, lo invisible. Son todas negaciones de las categorías de la realidad. Muchas veces lo que una cultura considera fantástica, otra cultura considera cosa, digamos, de todos los días, cosa cotidiana. Cuando yo fui a Colombia, que me tocó ir por trabajo y demás, y meterme ahí en algunos pueblitos del eje cafetero, exactamente eso, es decir, caramba, lo de Márquez no era tan mágico, era más realismo que mágico. Siempre, claro, son libros que tienen un nivel de magia pero en realidad esa cosa húmeda, si han leído García Márquez, ¿no? Húmeda, pegajosa, redundante, extraña, onírica, donde pasan personajes. Bueno, la verdad que en algunos pueblitos de Colombia, si no han leído 100 años de soledad, yo junto las manos y les pido que lo lean. Bueno, eso pasa en esos pueblitos. Y posiblemente esto que dice ella, lo que nos pasa a nosotros en nuestro país, en nuestro norte, en nuestro sur, a lo mejor a un europeo le pueda parecer cosa de mandinga. Claro. Así que bueno, con el corazón me encantó estar con ustedes, escuché cosas preciosas. Digo, no quiero que parezca una gentileza, porque no es una gentileza. Uno cuando habla con lectores, con jóvenes lectores sobre todo, uno aprende siempre. ¿Y saben por qué? Cortito y me voy. Cortito y me voy. ¿Por qué digo con jóvenes lectores? Porque a los lectores jóvenes, desprejuiciados, un libro les gusta o no les gusta y se acabó el asunto. No pesa tanto como nos pasa a nosotros la historia del escritor. No, si es de tal debe ser bueno, si es de tal debe ser malo, ¿no? Uno como lector adulto a veces carga un montón de prejuicios. Si este escribió este libro debe ser malo, y uno lo lee para que sea malo, y ¿saben qué? Es malo. A veces los niños y los jóvenes leen de una manera absolutamente desprejuiciada, y si eso que les están contando los enamora y punto. Así que bueno, agradecidísima con ustedes. Nos vemos. Chao. La fantasía no es una mentira, sino una contracara, una contracultura, un contrapunto, un canto contra la obviedad y los dogmas, un contratiempo, una contratapa. En definitiva, a la literatura no hay que ponerle cáscaras ni cerrojos. La ficción debe ser pura libertad.